con el auspicio de Hotel Marriott. Presentamos. Esta mañana, Piedra, Papel y Tinta recibe a un ruso que dice que tiene 4 vidas. A nosotros nos interesa su vida periodística y el tema, el conflicto Rusia, Ucrania y el resto de los países involucrados. La bienvenida. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Comienzo como todas las mañanas haciéndole mi doble, triple invitación. Cómprese La Razón, cómprese Extra Papel y síganos en La Razón Digital. Ahí tiene usted la portada de La Razón. El gobierno cierra filas por liderazgo indiscutible de Evo. Es el tema de apertura y, por supuesto, la fotografía, el gran bloqueo. Ayer se ha bloqueado el centro de la sede de gobierno. Además de la información general, si usted se compra La Razón, tiene gratuitamente el suplemento Crucinapsis con desafíos mentales que van a ser de su agrado porque estamos cada día innovando con nuestro equipo especializado y mi suplemento favorito de la vida, como perros y gatos. Es nuestro suplemento para los amantes y las amantes de los animales. Hoy los perros huelen la hora. Hoy estoy muy contenta porque nuestra compañera de trabajo, Cintia Guzmán, ha encontrado a su gatita Clea. La habíamos perdido casi un mes y Clea volvió. Festejo junto a Cintia el retorno de esta gatita. Y si usted se compra Extra, le comparto enseguida la portada de Extra. Ahí está también con el bloqueo de gigantes, tituló el equipo de Extra, nuestro diario popular. Si usted se compra Extra, exija el suplemento recetario. Es un homenaje al chef Mora que nos ha dejado durante la pandemia y su entorno ha decidido recopilar lo mejor del chef Mora y darnos al mismo tiempo interesantes ideas para la cocina. Vamos también a invitarle a que nos siga minuto a minuto en La Razón Digital y en estos programas. Reitero los horarios: de 8 a 10 La Razón Radio junto a Rubén Atahuichi y Marco Ibáñez, a las 10 de la mañana como Perros y Gatos, a las 11 de la mañana Piedra, Papel y Tinta, a las 12 Marcas y pronto habrá sorpresas. Vamos a ver las caricaturas. Ahí está, Al Azar. Esta es la propuesta de Al Azar. Estamos optimizando nuestras técnicas de control de vías. Ese es el punto de bloqueo y ese es el genio de Al Azar. También comparto con ustedes la caricatura de Víctor Hugo Romero. Ahí está, él sí poniendo el foco en el conflicto internacional que hoy nos ocupa. Paciencia, a mi orden disparamos, y ahí está el personaje norteamericano con sapos y culebras. Esta es la propuesta de Víctor Hugo Romero. Bueno, vamos a hacer el gancho al conflicto Rusia-Ucrania, que para los bolivianos en un inicio fue un conflicto lejano, complejo. Hoy sigue siendo complejo, pero estamos comenzando a sentir ya algunas repercusiones y lo que queremos es tener la mayor claridad posible. Hemos tenido en este mismo estudio
hace algunos días al delegado de la Unión Europea acá en Bolivia. En La Razón Digital hemos tenido el placer de publicar textos de diplomáticos relevantes. Ha estado a su disposición el artículo de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Ha publicado también en este periódico el embajador de Rusia. Tenemos, creo que, insumos de varias voces como para intentar una comprensión cabal, una comprensión que permita las diferentes voces. La voz que tengo hoy aquí como invitado es una voz privilegiada, es periodista. Quiero darle la bienvenida al país y la bienvenida al programa a Sergei Brilov. Gracias, Sergei, Hola, por Claudia, estar muchas acá. gracias por la invitación. Sí. Bienvenido al país, acaba de llegar y Sí. quiero especialmente agradecer ser el primer medio en entrevistar En el a suelo Sergei. boliviano, ahí está. Y agradecer que me invitas a que nos tuteemos, lo que me es más cómodo. Ay, muchas gracias, muy Entre amable. colegas nos vamos a tutear. Absolutamente. Sergei, 4 vidas. No llegas al gato, el gato dice que tiene 7 vidas. Esta Tú es tienes la 4. quinta, mi perro. Sí, tengo 4 Amantes vidas. de los animales. Sergei, cuéntame, por favor, cuáles son tus principales facetas. La que conocemos, por lo menos en el país, es tu faceta periodística, televisiva, pero me acabo de enterar que tienes otras vidas. ¿Nos Bueno, cuentas? en Rusia estoy asociado obviamente con la pantalla chica. Desde hace 25 años más o menos que estoy en la pantalla chica. He conducido varios programas. Programas, obviamente, políticos. Sí, de debate. noticias. Una de mis especializaciones, digamos, es entrevistas a líderes mundiales, así que he entrevistado a Putin, a Bush, a Obama, a Boris Johnson, A Macron, Sarkozy, a a Macron. Sarkozy, etc. Pero también sí tengo 4 vidas paralelas. En mi vida paralela yo soy fundador y copresidente de una pequeña ONG cuya tarea estatuaria es Fomento de Relaciones Ruso-Latinoamericanas. Se llama Instituto Bering-Bellinghausen, con sede en Montevideo, Uruguay, donde yo parcialmente crecí, por lo cual me arrodillo frente a ustedes por el cantito que tengo yo, ¿no? El Río Platense. Y un excelente castellano. Te felicito, Sergei. El monstruoso castellano de las orillas del Río de la Plata, ¿no? También soy presidente de lo que se llama Global Energy, Energía Global. Es una asociación que otorga el premio anual llamado Global Energy, $500,000. Está fluctuando obviamente la cotización. Se otorga por logros académicos en la materia de energía global, energía convencional, energía no convencional y nuevas aplicaciones de energía. Este año cerramos el ciclo de postulaciones ayer y alcanzamos un nivel impensable. Representantes de 43 países están representados y por primera vez en décadas tenemos a 7 países latinoamericanos más candidatos: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Guatemala, ya no me acuerdo de todos. Ojalá que algún día tengamos también candidatos, precandidatos y candidatos desde Bolivia. Lo espero también. Ojalá. Y la la cuarta cuarta vida es la vida académica. Soy doctor de historia, publico libros. Y tu tesis de doctorado cabalmente vinculó América Latina Pequeños y países latinoamericanos en la Segunda Guerra Mundial. gran tema. Así que pese a que es mi primera vez acá, en Bolivia, la historia de la filosofía política boliviana la conozco de una manera quizás no tan detallada, pero ni superficial. Perfecto. Así que nado bien en las aguas de aquella época, por lo menos. Así que si quieres hablar de Tristan Marov, de Bush y la compañía, ahí conozco cosas. Pero Conoces creo que esas vamos a hablar aguas. sobre lo que está Muy pasando ahora. interesantes. Yo voy a tomar esencialmente 2 de tus 4 vidas, 2 que me interesan más: tu vida de investigador académico y tu vida de periodista, que no puede estar disociada ninguna de las dos, en verdad, a tu interés y conocimiento de América Latina y la relación con los nortes donde hoy se están produciendo conflictos. Quisiera en una primera instancia que abordemos el contexto, Sergei. Lo he pedido acá tanto a
a nuestros analistas como a nuestros actores políticos hablar siempre del conjunto, porque hay, repitiendo, tomando la expresión de Boaventura dos Santos, hay una histeria mediática, que es histeria, que es caricatura mediática, que es un recorte, no te voy a contar de la paradoja de mayores tentáculos tecnológicos y menor información completa. Hoy nos viene todo por pedazos, tanto medios tradicionales que por la presión de estos tiempos hacemos información recortada, muy pegada a la coyuntura, a lo que ha sucedido en las últimas horas, y no te cuento tampoco de lo que se hacen en las redes sociales, donde yo siempre digo que hay una borrachera que está Buena en palabra. detrimento de Buena palabra. todo. Por lo tanto, si hay algo que hoy nos hace falta es el contexto grande de esto, Sergei. Obviamente la primera pregunta está vinculada al conflicto Rusia-Ucrania. ¿Cómo lo entiendes en su marco general? Yo aprecio a propósito lo que dijiste a comienzos de esa conversación, cuando te referiste al conflicto en Europa. No es un conflicto puramente ruso-ucraniano, estamos hablando de un panorama mucho más amplio. Bueno, yo en primer lugar tengo que confesar a que yo no me siento muy cómodo profesionalmente durante las últimas 3-4 semanas, porque yo a lo largo de nuestro otoño, noviembre, diciembre, enero, febrero, iba diciendo en mis programas, en algunos simposios internacionales a que yo fui invitado, tanto en Rusia como en Europa, yo estuve diciendo sinceramente, que yo pensaba que la concentración de las Fuerzas Armadas rusas a lo largo de la frontera ucraniana fue un instrumento para empujar el tema de negociaciones sobre la seguridad estratégica entre Rusia y Estados Unidos. Me equivocaba. Y son tiempos en que creo que los periodistas debemos subrayar y aceptar que no somos los sabios. La política es mucho más compleja. Por supuesto. Ahora, hablando del conflicto, en primer lugar vuelvo a lo que dijiste tú sobre ese conflicto en Europa. Yo no quiero cansar al televidente, al lector boliviano, con detalles que son bastante irrelevantes para ustedes. Te voy a contar una anécdota que básicamente describe el panorama de qué está sucediendo en Europa. Muy brevemente. En Rusia, a lo que se llama la región de Pskov, está a 200 kilómetros de San Petersburgo, más o menos, y está en la frontera con Estonia, que es un país miembro de la OTAN, la Alianza Atlántica. Yo en algún momento, hace 5 años más o menos, fui a visitar a su gobernador. ¿Y a dónde te invita el gobernador de Pskov? Te invita al castillo de ellos, a ese nuevo club social que abrió él, pero obviamente siempre el gobernador de Pskov, cualquiera, te invita a la división de paracaidistas que está allá, para subrayar qué buena que es la relación entre las autoridades cívicas y esa división. Entonces yo me encuentro en esa división y estuve hablando con un par de generales. Y les pregunto, bueno, ustedes tienen maniobras, ejercicios diarios, ¿verdad? Sí, obviamente, me dicen los militares. ¿Y qué pasa, pregunto yo, si ustedes están cerca de la frontera y ese misil o ese cohete, cualquier cosa, vuele en otra dirección? En lugar de donde se ejercen las maniobras, cruza la frontera. Me dijo, bueno, yo voy a llamar a Moscú. Digo, ¿por qué? Bueno, voy a llamar a Moscú va a llamar a la misión militar rusa ante la OTAN en Bruselas, la misión militar va a llamar a la misión política va a llamar a la jefatura de la OTAN, y ellos van a llamarles a los estonios diciendo que fue un accidente. No estoy acusando a los rusos, lo mismo al lado estoniano, es que ellos no tenían teléfonos para hablar. Ahora, en la época soviética, la frontera directa entre la Unión Soviética y la Alianza Atlántica fue de 184 kilómetros. Ya está, con Noruega. Hubo otro sector con Turquía, 184 kilómetros. Nada, controlable. Tras la ampliación de la OTAN, la frontera conjunta, y acabo de describir qué tipo de frontera es, donde tenés 2 mecanismos autosuficientes,
La frontera es de 1.200 kilómetros. Si hubiera entrado Ucrania en la OTAN, estaríamos hablando de 2.000 kilómetros más, lo que obviamente constituye un peligro en el corazón de Europa. No fue el Kremlin, fue Henry Kissinger, el famoso exsecretario Un peligro, de Estado. un peligro para Rusia. Obviamente, él dijo que los rusos son paranoicos cuando ven amenaza militar cerca de lo que se llamaba Stalingrado, la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en la parte del este de Ucrania está a 250, 300 kilómetros de Stalingrado. Así que esta es la parte militar, aunque yo no soy militar y no soy capaz de juzgar el razonamiento militar y no soy capaz de juzgar el desarrollo de la operación militar que se está llevando ahora a cabo. Ya sé que hablo mucho, pero déjame terminar mi segunda parte. Mi segunda parte es sobre un error del gobierno ruso. El gobierno ruso nunca había explicado bien al mundo más allá de las fronteras rusas el tema de derechos humanos en Ucrania. Ahora está todo el mundo hablando, por ejemplo, de 3 millones de refugiados ucranianos que están cruzando la frontera polaca. Pobre gente. Es una tragedia. Porque te voy a meter una línea cortita. Sí, pero tú, por ejemplo, sabes una línea cortita, sí. Sergei, y es que el razonamiento lógico, militar, geopolítico, no va a justificar ninguna invasión. Es la palabra invasión la que ha generado mucho ruido a nivel internacional. En mi niñez periodística trabajé en lo que se llama la Primera Guerra Chechena. Los años 90 estamos hablando. Después de esto estuve en varios conflictos, Irlanda del Norte, el Golfo, etc. Y pese a que yo tengo ya casi 50 años y debo ser mucho más... Un bebé. Ah, bueno. Yo personalmente soy pacifista. Soy pacifista. Entiendo la lógica, pero soy pacifista. Pero déjame volver a lo que estoy diciendo yo. 3 millones de refugiados, según algunos cálculos, en la frontera polaca. Una tragedia. Pero ¿quién en el oeste sabe de ese 1,5 millones que escapó de Ucrania durante el conflicto en el este de Ucrania, a Rusia? Nadie. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando a partir del año 14 y mucha gente está yéndose del este de Ucrania ahora por ser atacados por los nacionalistas ucranianos. ¿Por qué? Bueno, ahora obviamente por el tema del combate, pero también por cosas obvias. Y son a propósito cosas fáciles de explicar acá en el suelo boliviano. Bolivia es un país que es orgulloso ahora de tener el castellano como la lengua estatal, pero obviamente los derechos de aymara, quechua, guaraní, y ¿cuántos idiomas más? ¿23? ¿33? Digamos que menos lenguas, sí inscritas, pero son menos las que en efecto se hablan. Y las principales, sin duda, aymara, quechua, ¿no? Imagínate la situación en Ucrania, donde por lo menos 1/3 de la población son rusoparlantes. Su idioma materno es ruso. El ruso está prohibido. Prohibido. Puedes hablar en tu familia, pero la enseñanza secundaria en ruso prohibida. Esto a partir del año 14. Entonces, ¿cómo querés que piensen esos pobres rusos étnicos que eran y son ciudadanos de Ucrania que viven allá? Obviamente que estalló ese conflicto. Estalló en el año 14. Ahora, hay quien quiere disminuir ese peso lingüístico, ¿no? Dicen no solamente por el hecho de hablar una lengua, eso les da algún tipo de vinculación
legal con Rusia, ¿no es cierto? Legal y legítima. ¿Cuál es tu posición? Los irlandeses que hablan inglés tienen un vínculo legal con Inglaterra. Los italianos que hablan alemán, y hay muchos en la región de Tirol, ¿tienen un vínculo legal con Austria? Sí. No. Ahora, la lengua no necesariamente te da automáticamente una ciudadanía, ¿no? Es un Obviamente elemento, no, por no supuesto. estamos hablando de la ciudadanía, justamente, que yo estoy hablando de derechos humanos. Y hay ejemplos europeos. Ucrania quiere ser Europa, no tengo nada en contra. Hay ejemplos perfectos europeos. En los últimos años de la existencia de las monedas nacionales en Europa, antes de euro, el billete bélgico tenía inscripciones en 3 idiomas. Claro. Francés, holandés, flamenco y el alemán. Y el alemán, claro. Porque hay una pequeña minoría alemana. En Ucrania estamos hablando de 1/3 de la población. 1/3 de la población, para quienes el ruso es materno. Derechos humanos. Entonces yo repito que considero un error de parte del gobierno ruso que esto no se explicaba al resto del mundo. Mira, tú sos periodista, bien informada, parece que lo estás oyendo por primera vez. No se explicaba esto. Entonces el conflicto venía. La forma en que estalló ahora, obviamente, es muy seria, muy seria. Es una combinación de cosas, porque por un lado, obviamente, que tan solo después del comienzo del combate, los ucranianos dijeron que sí estamos dispuestos a considerar la opción de que el país sea neutral, sea un país tapón entre la OTAN y Rusia. Y por otro lado, para mucha gente en el este de Ucrania, y los cito a ellos, no es una invasión, es una liberación. Así que es verdaderamente un conflicto muy complejo, es muy difícil entenderlo a distancia. Has citado un año que es clave en este presente histórico, que es 2014. Claro. Hasta hoy me gustaría revisar un poco por dónde se han jugado las fichas antes de llegar al desastre que estamos viviendo hoy, pero también me gustaría retroceder un poquito más, se lo digo al historiador, por lo menos hasta el 1945, para ver cómo esas fichas en ese momento no han tenido una resolución eficaz en términos de geopolítica, y la muestra es que hoy estamos en este punto de tanto conflicto. Entonces, quisiera tomar estos 2 años para compartir con mis compatriotas tu contexto, tu explicación de esto que estamos viviendo. Igualmente, es un tema complejo. Odio referencias históricas demasiado largas, pero yo empezaría no con el año 1945, sino con el año 988, en que la Rusia antigua se hace cristiana. La capital de aquella Rusia fue la ciudad de Kiev, que es la capital de Ucrania. En el idioma ruso, Kiev es la madre de las ciudades rusas. Así que estamos hablando de una historia conjunta de muchos y muchos siglos. En algunos momentos, las tierras que constituyen hoy Ucrania pertenecían a Polonia, a Austro-Hungría, a Rusia. Se iba y se movía. Fue todo un proceso. Hacia 1945 se forma más o menos la Ucrania en las fronteras actuales. Se constituye la República Socialista Soviética de Ucrania dentro de la Unión Soviética. Se añaden a esa república 2 regiones, Lugansk y Donetsk, con la mayoría proletaria para seguir la filosofía comunista en que los proletarios, los obreros, la clase obrera, deba ser la mayoría, porque... Hay que decir que acá el principal argumento es la fuerza también, ¿no? Sí, fue una decisión del Partido Comunista a propósito. Después de la Segunda Guerra Mundial se añaden los territorios étnicos ucranianos a Ucrania que habían pertenecido a Polonia y Austro-Hungría, y finalmente en 1954 fue, Nikita Khrushchev, ¿te acordás de ese líder soviético? Decide conmemorar el aniversario 300 de la firma de un tratado de amistad entre Rusia y los cosacos ucranianos, con la entrega a la República de Ucrania de una provincia rusa que se llamaba Crimea.
Mira, cualquier nación, inclusive los bolivianos, y los bolivianos lo saben bien, cuando estás en la frontera de tu país, en tu territorio, siempre podés decir que esos próximos 200 metros, o mejor dicho, 200 kilómetros, son nuestros también históricamente. Yo no quiero hundirme en esto. Yo quiero volver a la noción de derechos humanos. Y al mismo tiempo y te de acepto el seguridad. ejemplo, Serguei, para hablar de este sentimiento de soberanía también. Bueno, en el caso sí. boliviano, Sí. cuando nos invaden para Sí. obtener territorio con sus recursos naturales, tema que también está en Claro. nuestro tema, pero en el caso boliviano, la invasión chilena para arrebatar territorio, recursos naturales y acceso al mar es algo Mañana que es a el los Día del Mar, bolivianos, ¿verdad? y mañana es el Día del Mar, Mañana es el cabalmente. Día del Mar. Entonces son conceptos sensibles, Son ¿no? conceptos muy importantes y estamos hablando de la contradicción más importante en el derecho internacional. Porque por un lado, la Carta Magna de Naciones Unidas afirma el derecho de soberanía y por otro lado, la autodeterminación de pueblos. Es una contradicción que está ahí. Fíjate que cuando se formó la Organización de Naciones Unidas, hubo en esa organización 51 países. Ahora son casi 200. Así que siempre es un proceso, siempre es un proceso. Se hicieron muchos errores en los años 90, cuando la desaparición de la Unión Soviética. Se hicieron muchos errores en los años 30, cuando Stalin decide añadir esos territorios étnicos ucranianos bajo el control polaco a la República Ucraniana. Es un cóctel. Lo importante ahora es, en mi visión, alcanzar varias cosas. Primero, la paz. Y lo digo en la ciudad de La Paz. Qué lindo decir en la ciudad de La Paz, hablar de la paz. La paz. Habrá que generar una fórmula, tanto entre Rusia y Ucrania, como también, obviamente, entre Rusia y el oeste, una nueva fórmula de seguridad. Porque lo que pasó ahora demuestra que el sistema de seguridad existente no funciona. No funciona. Entonces hay que sentarnos a hablar. Y más allá de esto, hay que pensar ahora, es un tema muy interesante, no sé cómo es en Bolivia y espero que a partir de ahora nuestra entrevista se convierta en una charla, porque yo también quiero averiguar cosas. Yo acabo de llegar desde Brasil. En Brasil, ¿Cuál es el motivo de estos desplazamientos? yo voy por países con su propia visión de lo que está pasando en el mundo. Así que yo me fui de Rusia desde hace 3 semanas más o menos, fui a Armenia, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Bolivia, y después un par de países. Países con su propia visión, países con sus propios intereses en esa coyuntura. ¿Y el objetivo de este Hacer recorrido? reportes, una serie de reportes especiales. Reportajes. Sí. En Brasil, a ver cómo está en Bolivia. En Brasil, una de las consecuencias directas económicas de lo que está pasando es que pararon los suministros de fertilizantes rusos. El intercambio ruso-brasilero llegó a 7.000 millones de dólares. La mayor parte de esto, fertilizantes. Y obviamente que el fertilizante ruso para el brasilero es un producto estratégico, crítico. Y los brasileños están pensando ahora qué hacer. Entre otras cosas, vi a propósito la posibilidad de que los yacimientos bolivianos se conviertan en productores a base de gas natural de fertilizantes, a ver cómo funciona la fórmula. Y los brasileños están pensando ahora qué hacer y qué hacer con el futuro del sistema de relaciones internacionales. ¿Cómo es en Bolivia? Hablando de la economía, ¿ustedes tienen consecuencias de las sanciones antirrusas occidentales para su economía? ¿Se sienten? Yo creo que ya las vamos a sentir porque obviamente hay recursos clave en medio de todo esto. Por un lado, gas. No te voy a contar a ti la posición que ocupa Rusia en... Sí. He oído algo sobre esto, sí. Y alimentos, comenzando por el trigo. De hecho, hay, y te voy a citar, 2 columnistas que anteayer domingo
hablan de este tema. En La Lourdes Razón. Montero en La Razón, y A ver. de hecho invito a nuestros amigos a leer estas columnas. Por un lado, Lourdes Montero, economista, que dice, me fui a comprar marraqueta, que es el pan más delicioso que hay en Bolivia y en el mundo, lo tienes que probar, y no había marraqueta. Y ella dice, ¿pero por qué no hay marraqueta? Y la señora de la tienda que le vendía le dice, ¿por qué hay guerra en Ucrania? Bueno, te lo planteo como anécdota, te invito a que leas Pero no hay el harina, artículo. no hay harina. En verdad, yo creo que las consecuencias comienzan a sentirse, pero obviamente hay un imaginario, ahí está nuestra columnista, Ajá. hay un imaginario, su texto titula Guerra y crisis alimentaria, hay un imaginario que se precipita a los hechos reales. Y te voy a leer, ya que me haces la pregunta, Ese un taxista, pedacito. taxista borracho que dijo que es de Ucrania, esa nota, ¿no? No, no, no. Porque leí esa noticia. De que No, es no, el- esta es una vendedora de pan que le Sí. dice a la columnista que no hay marraqueta porque hay guerra en Ucrania. Es decir, no vamos a aventurarnos a hablar de consecuencias ya presentes. Creo que esto tiene un proceso que es más lento, que es más complejo, iremos viendo. Pero los medios tendemos a adelantarnos y los ciudadanos también a seguir esas chispas de los medios y decir, bueno, aquí no hay pan porque hay guerra en Ucrania. Te leo, Sergei, a ver. este textito y quisiera saber tu reacción. Es de otro columnista que se llama José Luis Exeni, que es un columnista de La Razón, y su texto titula 10 líneas, Fadocracia rusófoba. 1. Las sanciones contra Rusia por la deplorable invasión de Ucrania se multiplican como bombas de racimo. Es previsible, claro, que una cosa es sancionar merecidamente al régimen de Putin y sus oligarcas y otra, distinta, castigar todo lo que sea o parezca ruso. 2. Las sanciones económicas, financieras, legales, militares, empresariales y etcétera se entienden, aunque suelen afectar más a la población, incluso a los países sancionadores que a sus gobernantes. 3. Como sea, llaman la atención algunos excesos y desvaríos. 4. Que McDonald's, Coca-Cola y compañía abandonen Rusia parece saludable para la población. Sí, mucha gente dice esto, sí. Pero vetar a pensadores, a artistas, deportistas solo por su nacionalidad, prohibir la exhibición de películas como la clásica Solaris de Tarkovsky, cancelar un curso sobre Dostoyevsky, expulsar a Tchaikovsky del repertorio, ¿en serio? ¿En nombre de la libertad? 5. Ni hablemos de la histeria mediática de Occidente, Boaventura de Sousa, que no tiene límites, hay que matar rusos, convocan en un programa de televisión. 6. Se llama rusofobia, se escribe casa de brujas y está mal. Lindo texto. ¿Sí? Y creo que toca un poco los excesos, es decir, tenemos un problema geopolítico con sus cordones históricos mal resueltos, llámese 1945, llámese 2014, tenemos actores políticos, tenemos intereses geopolíticos, pero tenemos también, como decía en su texto la encargada de negocios de Estados Unidos, niños que están muriendo formando parte de una población civil lastimada en sus casas, en hospitales, y aquí creo que tenemos que unirnos de un lado, del otro y del otro y del otro para establecer en este momento de la historia mínimos principios. ¿Estás de acuerdo con eso, Sergei? A que yo sepa, esa es la posición boliviana. Se abstuvieron los bolivianos en la Asamblea General de la ONU a comienzos de la crisis. El 23, mañana, la sesión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas se reúne de nuevo en Nueva York para justamente hablar de la crisis ucraniana. No sé cómo va a votar Bolivia, por lo que estoy oyendo, ustedes ocupan esa posición. Y esa es una de las razones porque yo estoy en La Razón y en Bolivia para saber más qué piensan ustedes. Entiendo que piensan... No todos igual, ¿ah? Obviamente. Hay polémicas Obviamente. según los colores ¿Sabes? políticos. Al igual que la terminología que tú usaste, porque a mí también me toca esa palabra, por ejemplo, el régimen de Putin, o el régimen de tal, el régimen de tal. Bueno,
estamos viviendo en un mundo hasta ahora de países soberanos, que cada uno elige su sistema soberano. Sí, sí. Y en cuanto a las elecciones, bueno, hay elecciones, pero la gente se elige. Más allá de esto, yo también tengo mis preguntas, obviamente, pero más allá de esto, sí, creo que estamos llegando a la etapa en que surge una nueva multipolaridad. Pregunta mía para ti. Para Bolivia, ¿qué ventajas tiene multipolaridad? ¿Qué ventaja tiene la existencia de Estados Unidos, de China, de Rusia, de qué sé yo? ¿Están más cómodos los bolivianos en un mundo así o no? ¿Respecto de qué? ¿De cuál escenario? Guerra Fría, es decir, estamos comparando bipolaridad y multipolaridad. La verdad es que ninguno de los escenarios nos caen bien, porque estamos hablando de un contexto latinoamericano que ya ha sufrido enormemente la larga historia de la bipolaridad, pero que tampoco estamos viendo Disneylandia cuando miramos el surgimiento de China y peor los enfrentamientos China, Rusia, Estados Unidos, Europa. Honestamente, como latinoamericanos, abrimos el paraguas de una tormenta que nos puede agujerear el paraguas. ¿Lo sabes tú, Sergey? Sí, bueno, yo crecí en esta parte del mundo. ¿Qué preferirías tú? ¿Un concierto de naciones? Por supuesto. Que cada una nación igual soberana. Yo también. Pero eso no sucede ni siquiera en la estructura de Naciones Ahí Unidas, está. donde Rusia, de hecho, tiene una posición bien privilegiada, ¿no? Sí, con Estados Unidos de hecho, de también. los 5 países nucleares, obviamente. Claro. Reino Unido, Francia, China, Rusia, Estados Unidos. ¿Cuál sería la solución? ¿Dónde está el mundo feliz? Dímelo tú. Esa no me la sé. Shangri-La está en China, supuestamente, ¿no? ¿No hay una Shangri-La en las montañas bolivianas? Creo que justicia no va a haber en relaciones internacionales. Pero creo que las últimas 3 semanas nos han dado lecciones, a todos. A los pobres ciudadanos humildes de países occidentales cuyos gobiernos hayan aplicado sanciones y que ahora no tienen esto, donde el gas está creciendo. El suministro de trigo desde Rusia y Ucrania está interrumpido, harina ahora desapareciendo o algo como en el caso de Bolivia. Fertilizantes. Una pregunta muy, pero muy interesante es el futuro, por ahora es pregunta, es el futuro del sistema de monedas internacionales. Dólar, euro, yuan como una tercera, libra esterlina sobreviviendo o no, y cómo. El sistema de pagos internacionales. El problema es que en comparación, tú te referiste al 45, las negociaciones sobre cómo debe funcionar el sistema financiero internacional comenzaban hacia el 44, un año antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaban en una coyuntura muy especial porque la mitad de los países claves de la alianza aquella antihitleriana fueron capitalistas y otra mitad la Unión Soviética comunista, así que hoy en día Rusia es un país capitalista. Pero en el 44 se sentaron y hablaron. Ahora no sé, no me imagino en el futuro cercano de que se sienten juntos las potencias y hablen de un sistema conjunto común, no olvidándose del mundo en desarrollo. Del mundo de los billetes y de las monedas y de estos túneles tan fríos de la economía, voy a pasar, Sergey, a hablar de la ideología, que a ratos puede ser fría, pero cuenta. Lo voy a hacer después de esta pausa. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas.
Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Está Sergei Brilov con nosotros, ruso, periodista, doctor en historia, vinculado a una ONG, activista. Visitante ligado- ilustre de Montevideo, primer ruso así en más de 200 años. Excelente español, un periodista en el que en cuanto uno se descuida termina de entrevistada. Sergei, voy a hacer ahora yo la pregunta, vuelvo a este tema que está preocupando al mundo entero, no sé si preocupando o ocupando, porque lo que tenemos es mucha materia mediática. Hay quien dice que hasta la pandemia quedó atrás porque Ah, sí. todos estamos detrás Sí, de ¿dónde está Ucrania, todo esto? ¿verdad? Y de Pero yo estoy tener- acá sin mascarilla, pero con PCR y vacunado Sí, sí, totalmente. así yo que- también, vacunada y con la distancia. Decía, nos está ocupando, no sé si realmente preocupando, cuando uno se preocupa se entera del contexto completo y es bien difícil para, hablo seguramente por mis compatriotas, a esta distancia, tener un contexto completo de algo como tú has señalado, Sergei, que no se ha informado durante estos últimos años. Todos estos conflictos han estado lejos y de pronto ahora tenemos Rusia, Ucrania como casi un partido de fútbol donde uno, ¿de qué lado estás? Y esto es muy complejo porque las consecuencias políticas, las consecuencias económicas y sobre todo las heridas al ser humano, es decir, me choca mucho en este siglo, a estas alturas del siglo, estar nuevamente violando derechos humanos de población civil, de mujeres, de niños, de hombres, viviendo guerras como yo las aprendí en la historia que uno ve en los libros, pero uno cree que ya no vamos a volver a vivir esto. Y al margen de estas consideraciones, ¿qué están dando vueltas del tipo cuando Estados Unidos invadió, nadie se puso a hacer este escándalo? Está bien. Porque es también parte de... Está bien, pero finalmente ya estamos en este punto y creo que hay que también darle una explicación ideológica, es decir, hay ejes ideológicos que también están jugando en todo esto. ¿Te animas a dar una explicación en este sentido y también a ser crítico con tu país? Yo me pongo ahora de historiador y vuelvo a esa parte de mi primera dosis doctoral. Entre paréntesis, en Rusia tenemos un sistema un poco extraño. Tienes que tener dos tesis doctorales. Sos doctor segunda clase y después sos doctor primera serio? clase. Sí, yo soy doctor segunda clase, acá me llamo doctor, allá me dicen, no, espere. Entonces este año, Ok. año es el año de te toca la segunda tesis mi segunda todavía. tesis doctoral, que es a propósito dedicada a la cooperación ruso-británica durante la Segunda Guerra Mundial, porque yo seriamente, sinceramente, de una manera apasionada casi, creo en la inevitabilidad de cooperación internacional. Yo soy un internacionalista de veras. Volviendo a tu pregunta y algunas referencias históricas. Corrígeme a lo largo de lo que voy a estar diciendo, porque quizás que yo me equivoco, pero yo no quiero ahora torturarles a los bolivianos con detalles de ese conflicto muy lejano en Europa. Quizás más valdría la pena volver a las experiencias de acá. Cuando estalla la guerra del Chaco, primero se ocupa la Liga de Naciones. No pasa nada. Te va a sorprender una cosa, es una cosa casi graciosa si pensás en esto. El primer contacto entre Stalin y el futuro canciller británico Eden tiene lugar en el año 35, se encuentran en Rusia. ¿Y de qué hablan? De la guerra del Chaco, aunque no lo creas. Hablan No lo de la creo. Liga, sí, bueno, ahí está en los archivos, está todo documentado. Qué dato. Hablan un poco de Europa y después, ¿qué es el tema más caliente en Liga de Naciones? Guerra del Chaco. ¿Qué piensa usted, camarada Stalin? ¿Qué piensa usted, señor Eden? Verdad, no exagero. Liga de Naciones no funcionó. Los esfuerzos argentinos neutralizados por otra fórmula, Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos.
el canciller argentino recibiendo el premio Nobel, conflicto resuelto, nadie satisfecho. No es por primera vez que llegamos a la etapa en que no funciona el sistema de seguridad y de relaciones internacionales. Lo más fácil, eso está sucediendo, hablar de un conflicto universal entre las fuerzas de democracia y el autoritarismo. Es lo más fácil y vulgar. Estamos hablando de un conflicto... Pero pega muy bien mediáticamente, funciona bien. Sí, funciona perfectamente bien, es una frase que se capta, ¿verdad? La verdad es que estamos hablando ahora en términos geopolíticos. Rusia no va a desaparecer. No va. Está allá. 11 zonas horarias, de Kaliningrado a Chukotka, frontera con Europa en ese lado, frontera con Estados Unidos allá con Alaska, la frontera más larga con China, no va a desaparecer. Yo me refería a 988, a partir de entonces se calcula la historia rusa, de una forma u otra. Fue el imperio, la Unión Soviética, la Federación de Rusia de hoy, la Unión Eurasiática, distintas formas, pero está allá, ese territorio. No va a desaparecer. Al igual que no van a desaparecer Estados Unidos, los países europeos. Y menos China. China. Creo que fue el penúltimo congreso del Partido Comunista chino, en que la declaración final decía: a partir del siglo XVI tuvimos una pausa temporaria en el desarrollo de nuestro país, pero ahora estamos de vuelta. Los chinos piensan en otras categorías, ¿verdad? En siglos piensan. Sí, la visión es absolutamente diferente. ¿Cómo se llamaba? Deng Xiaoping, el reformador chino, fue a Francia cuando los franceses estuvieron festejando el aniversario bicentenario de la Revolución Francesa. Y todo el mundo obviamente estuvo hablando de la Revolución Francesa, y la Revolución, ¿no? Y le preguntan a él: ¿y qué piensa usted del impacto de la Revolución Francesa? Y el chino dice: han pasado tan pocos años, Claro, es no hay imposible, distancia. es imposible, es imposible. Claro. Entonces, ni tú ni yo somos capaces de encontrar una receta mágica ahora. El tema es el planeta. El planeta. Quizás la visión más prudente, pero no tan conocida en el mundo más allá, es esa visión boliviana. La tierra, la cercanía de la gente y la tierra. Lamentablemente poca gente escucha y poca gente conoce todo esto. Llegamos a la etapa en que lo anterior no funciona. Las guerras suelen terminarse, cualquiera. O enfriarse. Se enfrió en el 14. El conflicto del este de Ucrania se enfrió en el 14. Para mucha gente esa fue la solución, de que sí, a esas dos repúblicas autoproclamadas, no reconocidas por nadie, que estén allá los rusos y bien. Desde el punto de vista cínico, para mucha gente esta fue la solución, porque esto constituía un conflicto interno en Ucrania y una disputa territorial que no le permitía a Ucrania ser miembro de la OTAN. Y están estos referéndums también de anexión a Rusia, ¿no? De dos puntos clave. Ahora se reconocieron. Rusia reconoció esas dos repúblicas como dos entidades soberanas. Pero Ucrania no lo había hecho. Las negociaciones van. Se entiende que en las negociaciones ruso-ucranianas cerradas no vemos nada más allá de echarle las manos, se estrechan. Lo que vemos es lo protocolar, pero algo va. Y esto es un secreto a gritos, que entre otras cosas se está negociando la neutralidad, la demilitarización. Estoy citando ahora no a las autoridades rusas, sino
a un diario muy influyente de Kiev que reveló esto, y se está discutiendo el tema de futuro de Crimea y de esas dos repúblicas autoproclamadas, reconocidas ahora por Rusia, a ver qué dicen los ucranianos. En las últimas noticias de las últimas 24 horas, bueno, tú lo sabes mejor que yo porque yo estuve viajando y tú lees los cables, ¿verdad? En las últimas 24 horas, pero por si acaso, Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo abiertamente que, bueno, hay que referirse a esos temas, pero a través de un plebiscito. No sé qué va a pasar. ¿Se siente cabalmente en estas últimas horas como una apertura al diálogo más clara que anteriormente, ¿no? ¿Coincides? Mi respuesta sería una palabra árabe que forma parte del vocabulario del idioma castellano. Ojalá. 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 Lo que es evidente es que el mundo que conocíamos vos y yo, discúlpame, tú y yo, Por favor. acá se vocea en Bolivia. Sí, lo hacemos entre Santa Cruz y La Paz, Claro. por citar dos En referencias. el caso mío, va y yo viene, ¿ah? siempre hago ese esfuerzo de que... E incluso acá en La Paz Bien. podemos pasar del tú al vos, no hay problema. Está bien. El mundo que vos y yo habíamos conocido ha desaparecido. Está por surgir un mundo nuevo. ¿Qué mundo? No sé. No sé. Pero mucho va a cambiar. Pero ya te adelanto que es un mundo que contiene fuerza norteamericana, fuerza rusa, fuerza china, y Europa también está ahí. Pero para la gente como yo, y lo digo sinceramente, seriamente, para gente como yo, es súper importante que en todo esto no se pierdan los intereses del mundo en desarrollo. No se pierdan los intereses del mundo en desarrollo. Claro que si hablamos en términos prácticos, inevitablemente volvemos a cómo llevar a cabo el comercio, en qué moneda, y los sistemas existentes más obvios son los existentes. Allá vamos a ver qué pasa. Pero creo que llegó la hora de... Eso lo dije yo a propósito, ayer aterricé en Santa Cruz, y gracias a las tecnologías modernas podés salir al aire inmediatamente. Así que salí al aire en la cadena Rusia 24, así para decir que estamos en Bolivia. Esto es lo que yo quiero averiguar, pero a eso añadí. Así que lo dije en la pantalla chica rusa, te lo digo ya ahora en la pantalla chica boliviana. Yo creo que llegó la hora de que países como Rusia y como otros países del norte se olviden de cierta arrogancia hacia el mundo en desarrollo. El mundo en desarrollo, países como Bolivia, nos dan ejemplos muy importantes, muy serios, filosóficos, de cómo se ve el conflicto en el norte desde el sur y desde acá. Sueno idealista, pero yo soy un idealista que ejerce su idealismo. Bueno, un idealista que en todo caso evoca más la fuerza de la teoría económica que la de las ideologías en su concepción Sí, en el grande. caso mío lo captaste bien. Sí, ¿Verdad? yo estoy más cerca de lo concreto pragmático. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Lo sentiste? Sí. ¿Lo sentiste? Sí, yo con teorías me gustan, pero sí, soy un tipo que piensa en términos prácticos, es verdad. Pero pensando en términos prácticos, una vez más, creo que llegó la hora de olvidarse de nuestra arrogancia. A ese espíritu pragmático voy a acudir, al del periodista, al del investigador, al del hombre pragmático, del hombre informado. ¿Qué escenario tendremos real? ¿Qué escenario tenemos en la región? Gracias a Dios que yo no soy un oficial electo, no soy un diplomático, un político o algo. Los periodistas somos observadores. Y la verdad que no sé si lo pensaste alguna vez. En casi todos los idiomas, la palabra periodista es ruso journalist, journalist,
en inglés, etc. O sea, el que pertenece a lo que se edita. Mientras que en castellano, el periodista es el quien describe el tiempo. Es periodista. Así que permitime, por favor, ser el periodista en el sentido español. Describiendo cosas, pero no atreviéndose a imaginar cosas. Y te dije muy al comienzo de nuestra conversación que yo, con mi visión, me equivoqué. Yo había pensado que todo esto fue sobre esa negociación ruso-estadounidense sobre los asuntos de seguridad estratégica. Así que yo no quiero equivocarme más, pero sí quiero seguir cubriendo esto. Y este viaje es un viaje logísticamente infernal. Además, tenemos esos problemas financieros ahora, como por ejemplo tus tarjetas Visa están congeladas. Y la rusofobia que Y la está también rusofobia, presente. pero Claro. bueno, en el caso mío, para mí fue re importante tratar de llegar a esos países con su propia visión. Repito que ya está por detrás de mi espalda Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Brasil, ahora Bolivia. Entender qué sienten ustedes. Me gustó muchísimo tu parte sobre paraguas. Con tu permiso lo incluyo en mi reporte. Es un buen símbolo. Un honor. Es un buen símbolo. Así que por favor compartí conmigo esa grabación y yo saco ese episodio. Y prepararnos para un diálogo verdaderamente respetuoso entre distintas naciones. ¿Hay algún escenario positivo, negativo que esté en tu mente? El escenario positivo que tengo yo hoy es que yo lamentablemente soy fumador. Ayer al salir del avión me sentí mareado, obviamente. Hoy lamentablemente ya tuve 4 cigarrillos y voy calculando. Pero a esa altura entendés que vale la pena olvidarse de la maldita cosa como el cigarrillo. Totalmente, absolutamente. ¿La tensión va a aumentar? Hay una niña en mí que te está preguntando qué va a pasar, en Ucrania, en Rusia y en el mundo. Mira, como demuestra la experiencia de los conflictos anteriores, mayoritariamente con participación estadounidense, llega el momento en que la gente se cansa, ¿verdad? Se cansa de detalles. No podés ya seguir detalladamente la cobertura porque te vuelves loco. Los periodistas nos volvemos locos. El pobre televidente obviamente que está cansado. Repito que no soy militar como para juzgar. ¿Qué es lo que veo? Veo que es una guerra nueva. Una operación militar, esa nueva. Porque estamos hablando de básicamente el mismísimo ámbito, mismísimo territorio en que se combatieron las batallas de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, que es la referencia, se trató de millones de soldados a ambos lados, ¿verdad? Hoy se habla, creo que la cifra oficial es 130.000 soldados rusos que están participando en esa operación y se está desarrollándose. No sé, no soy militar, así que militarmente hablando no sé cuánto va a durar, las metas, etc. Lo que sí te prometo, y te lo prometo, y esto lo quiero prometer, pese a que yo esté equivocado, pero no creo que esté equivocado. Habrá paz. Habrán soluciones. Me voy a sumar a eso. Y desde la ciudad de La Paz hablaremos de nueva paz. Que así sea. Ojalá, lo esperamos también. Ojalá. Sergei Brilov, lo que yo veo es que hemos concluido el tiempo. Quiero agradecer, ha sido una charla muy placentera para mí. Me he informado más, he conocido a un colega al que voy a seguir más a menudo a partir de ahora. Gracias por estar Muchas gracias, Claudia. en el país, en La Paz y en este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Vamos a intentar volver a tomar contacto con este colega que nos ha abierto otras puertas de reflexión. Nos vamos y la invitación a que usted esté con nosotros mañana a las 11. Que tenga bonita jornada. Para
decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos. Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos